¿Saben qué, chicos? A mí, cuando yo era joven, a mí me encantaba mucho un artista. Y yo soñaba todos los días siempre que venía acá a Chile, yo soñaba con ir a verlo. Y empezaba a juntar la plata, la juntaba. Nunca alcancé, bueno, por temas de edad yo tampoco alcanzaba a ir a verlo. Pero, ¿saben qué? Yo era tan fiel a ese artista que salía una canción y yo la descargaba. No sé si a ustedes les pasaba lo mismo. Sí, sí, suele Sí, pasar. hay que admitirlo. Lo mismo me pasa a mí con el béisbol. Yo en un estadio de béisbol puedo gritar, o sea, del partido completo estar allí enfocado y lo disfruto muchísimo. Mira, qué interesante. Y asimismo, ¿ustedes creen que hay alguna forma de ser leales a nuestro Dios? Wow, mira, por supuesto. Particularmente pienso ser leal a Dios. Hay que conocer las condiciones que Dios te pone para ser leal. Y para eso hay que irnos al principio. Dios desde el principio nos ha establecido o nos ha indicado sus planes. Sus planes, pero lo bonito que me parece del Señor es que Él no te obliga a que tú participes de sus planes. Él simplemente te los manifiesta y eres tú quien decide si participar o no participar. Bien, el Señor es amoroso, Él no te va a obligar para que tú participes en ellos. Y eso en la Biblia es lo que se conoce como pacto. Desde el principio en la Biblia estamos escuchando la palabra pacto, pero ¿qué quiere decir ese pacto? En el momento de la creación, Adán y Eva, se genera la creación, Dios les establece las condiciones, les da un lugar donde vivir, que es el jardín del Edén, les ofrece una vida eterna y simplemente les dice fructificad la tierra y sojuzgadla. Bien, ¿qué pasa? En medio de esas condiciones, lo único que demandaba el Señor era obediencia. Bien, una obediencia a sus mandamientos. Pero, siempre hay un pero. Tristemente, el hombre transgrede la ley, transgrede esa condición que había presentado el Señor. Y como todo pacto, hay una consecuencia para quien no cumpla. Porque de eso se trata un pacto. Está el acuerdo entre ambas partes, pero también va a haber una consecuencia, digámoslo así, para quien transgrede. ¿Cuál es la consecuencia para Adán y Eva? Dios les dice que van a ser expulsados del jardín del Edén. Le dice a Eva que ahora en su embarazo va a sufrir dolores, incluso en el parto. Le dice a Adán que ahora vas a llevar el pan a tu boca con el sudor de tu frente. Ya no va a ser que tienes la facilidad del fruto como lo tenías en el jardín del Edén. Bien, entonces se presentan esas condiciones, el hombre las transgrede, pero Dios es misericordioso. Porque ¿qué pasa? Comienza en el ser humano una naturaleza pecaminosa, pero Dios crea un nuevo pacto y ese nuevo pacto se cumple con la venida de Cristo a la tierra y con su muerte en la cruz. Bien, entonces, ¿qué sucede allí? Dios ofrece rescatar al hombre por medio de la muerte de Cristo, pero Él no, como lo decía al principio, no te va a obligar. Simplemente, como lo dice su palabra, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Bien, entonces esa es la condición de ese pacto. Incluso Dios le promete al pueblo de Israel que si ellos guardan su pacto, ellos van a ser una nación grande y serán bendecidos en gran manera. De hecho, quiero citar la Biblia. Tú que estás en tu casa, si tienes Biblia en físico, si la tienes en celular, enciéndela. Vamos a leer Éxodo, vamos a ir al libro de Éxodo, capítulo 31, 16 y 17. Yo tengo acá mi Biblia, me vine preparado. Acompáñenme en la lectura, ustedes que están en sus casas. Guardarán pues el sábado, en esta versión dice sábado, puede que en tu versión diga día de reposo, es lo mismo. Guardarán pues el sábado los hijos de Israel, celebrándolo a lo largo de sus generaciones, atención acá, como un pacto perpetuo. Perpetuo, como un pacto perpetuo para siempre ser una señal entre mí y los hijos de Israel. Entonces la lealtad que pide el Señor, Él te está dando allí una señal.
te da la ley completa, pero hay una parte específica que está en el 4º mandamiento donde te dice guardar el día de reposo. Entonces, allí es donde se establece la lealtad al Señor, guardando su día de reposo. De hecho, hay una cita que me gustaría, la hermana Guay en el Espíritu de Profecía, en el libro Patriarcas y Profetas, página 315, dice: todos los que guarden el 7º día demuestran que son adoradores del Señor. Así, el sábado será la señal, y con esto directamente respondo tu pregunta, así el sábado será la señal de lealtad del hombre hacia Dios mientras haya en la tierra quien le sirva. Ya, pero mira, yo entiendo ya, tenemos un Dios misericordioso, por causa del pecado nosotros sufrimos, tenemos sufrimiento, pero ¿por qué ser leales a Dios? ¿Cuál es ese sentido de lealtad que tenemos que tener hacia Dios? Mira, yo creo que el por qué debemos ser leal a Dios, yo creo que se puede resumir en 3 simples, bueno, quizás no tan simple para algunos, en 3 simples pasos. Primero, Dios nos ama por sobre todas las cosas y nos ha demostrado su amor en todo lo que podemos observar y todo lo que tenemos en nuestra vida. Segundo, Dios espera la lealtad de nosotros hacia Él. Como un ser que nos ama, nos respeta, también espera que sea recíproco. Y por último, bueno, el Señor viene pronto. Ahora, pasar del por qué al cómo, yo creo que es algo importante, porque podemos entender el qué hay que hacer o por qué hay que hacerlo, pero muchas veces nos vamos a preguntar, pero ¿y cómo lo hago si hoy en día las cosas como están? No sé, entonces el mismo punto que tocaba David, que decía que Dios jamás nos va a obligar a seguirlo, por lo tanto jamás tampoco nos va a obligar a obedecer sus reglas o a obedecer lo que Él le estipuló en los mandamientos, sino que Él espera que lo hagamos por amor. Entonces, una de las cosas que yo siempre pienso en decir por qué o cómo, pienso, Dios dio a su único hijo a la tierra para salvarnos a todos nosotros. Personas que quizás todavía ni siquiera nacían, ya estábamos siendo salvos cuando Jesús murió en la cruz. Amén. Entonces, yo creo que ese es el primer comienzo, entenderlo, comprenderlo, guardarlo, atesorarlo, y ya de ahí viene lo que sigue. Entonces, no sé, otra de las cosas que yo pienso siempre, no sé, por ejemplo, las relaciones entre personas. Por ejemplo, David, tú estás casado, ¿verdad? Sí. Ama a tu esposa, la respetas, le eres fiel. Con locura la amo. Bueno, una de las formas... Tengo que decirlo porque está detrás de cámara. Ah, ya, muy bien. Se lo voy a pedir. Bueno, una de las formas que a mí me gusta ver a Dios es como alguien cercano a mí, a la cual yo le debo el respeto, le debo fidelidad, porque siento que es alguien que me guarda, me cuida y me tiene que guiar por el buen camino. Entonces, yo le debo también el respeto que él se merece, porque es como un padre también que cría a sus hijos, que los ama, los guía por el buen camino, les cubre las necesidades muchas veces. Entonces, a mí me gusta ver a Dios como un padre al cual yo le debo el respeto. Y amén. Bueno, por último, creo que otra cosa también que tocó David es el día sábado, que exacto, es un pacto, ¿ya? Que creo que hoy en día está más fuerte que nunca. Por el tema laboral, entre parejas también, para nosotros los jóvenes quizás muchas veces en la universidad o en los colegios vamos a encontrarnos con personas que quizás son externas a la iglesia y vamos a establecer relaciones con esas personas y quizás, no sé, por ejemplo, una relación de amistad, una relación de pololeo, que es como lo más normal a nuestra edad, nos diga, no sé, ven, salgamos un sábado, vamos de fiesta o tengamos una cita un día sábado. Entonces, ahí se va a marcar nuestra diferencia entre si somos leales o no a Dios, si le demostramos fidelidad o no a Dios. Entonces, cuando yo me refería en el tercer punto de que Cristo viene pronto, es que ya en los últimos días se va a marcar con mayor, o sea, se va a notar mucho más la diferencia entre, por ejemplo, si yo escojo a Dios o escojo al mundo. Ya no vamos a poder estar mitad y mitad. No sé si se entiende el punto. Sí, se entiende súper bien, pero mira... Quedó muy claro. Exactamente. Pero mira, yo quiero ser parte de ese grupo que tú dices que guarda el sábado. Yo creo que la gente que nos está viendo ahora también es parte o quiere ser parte de ese grupo que guarda el sábado, guarda los mandamientos de Dios. Pero, ¿cómo lo hacemos?
Por ejemplo, me imagino que en esta transmisión debe haber gente que no es de la iglesia o que está recién conociendo la palabra de Dios. Y se hace esa pregunta, o sea, ¿cómo podemos guardar el sábado? Saben, chicos, que cuando yo era pequeña, mi mamá, bueno, mis padres, a mi hermana y a mí, nos enseñaron que, por lo menos mi mamá, que es ama de casa, ella llegaba y ya teníamos que comenzar a arreglar todo, prepararnos. Esa es una de las formas que nosotros debemos hacer para lo que es recibir el sábado. Una preparación, porque la Biblia dice, busquemos rápido Éxodo 20, que dejamos hacer todo para que el día sábado ni tú, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu extranjero haga cosa alguna. ¿Por qué? Porque es el día del Señor. Y como hemos venido, estamos hablando fidelidad a Dios. Entonces, eso me lo enseñaron de pequeña y es una preparación, y en lo que llevo de mi vida ya es un hábito mío. Entonces nosotros debemos prepararnos. También pues íbamos a la iglesia, compartíamos en familia, teníamos el culto con los jóvenes, con los adultos y jóvenes, de pequeña, el cuna y todo el proceso, asistíamos a la iglesia. Eso es otra cosa que debemos hacer, lo que respecta al guardar el sábado. También recuerdo que íbamos a casa de tíos y ahí pues disfrutábamos en familia el sábado. El sábado el Señor nos enseña que no debe ser una carga. Debe ser simplemente reposar con gozo y alegría ese día tan especial que el Señor nos dejó a nosotros. Deleitarse en el Señor. Entonces, eso también, tiempo para estar en familia. Y lo último, creo que lo que más nos gustaba a nosotros era cuando era no porque ya iba a terminar el sábado, cabe destacar, sino porque luego de un día tan fantástico, porque estuviste preparándote, estuviste en la iglesia, compartiste con tu familia, aquellos que no ves en toda la semana, pero llega un momento de despedida. Y yo quisiera leer algo que dice Joya de los Testimonios, que me gustó mucho, que dice, tomo 3, página 25, y dice, las últimas horas del sábado son tan importantes como las primeras. ¿Por qué? Dice, cuando ya el día está por terminar, debemos reunirnos y con cantos y oraciones debemos dar gracias a Dios por su gran bendición y por prolongarnos la vida para una semana más. Dice, así debemos terminar el sábado. Yo recuerdo que cuando íbamos a Camporiyo o nos reuníamos, siempre con los jóvenes se hacía este tipo de actividades. Cantábamos, hacíamos quema de peticiones para que el sábado termine con gozo, porque estuvimos todo el día compartiendo con el Creador de los cielos y la tierra, y todo el día compartiendo con nuestros familiares. Y algo que también recalcar aquí es muy importante, que el mejor ejemplo que tenemos de guardar de sábado es Jesús, porque Él también iba y ayudaba y sanaba a los que estaban, y nosotros también podemos ir a alentar a otros, a ayudar a otros que están mal. Claro, porque pasa. O sea, entiendo que el día sábado no es un día de estar, por ejemplo, sentado en el sillón o acostado en la cama. No, eso se ha malinterpretado con este tema de la pandemia, pero no. Aún así, nosotros podemos llamar, ahora que ya estamos en otra fase, podemos visitar a alguien, alentarlo, porque de verdad hay personas que están, como dice, un poco decaídos. Eso es lo que se debe hacer o deberíamos hacer en día sábado. Mira, es interesante, o sea, yo entiendo que entiendo según lo que hemos conversado, que hay 3 tipos de personas. O sea, los que siguen a Dios, los que no los siguen y los que aún están en decisión, ¿cierto? Sí, así es. Bueno, bueno, en esta congregación yo creo que nosotros aquí todos queremos seguir a Dios, ¿cierto? Todos. Amén. Y aún así, bueno, vuelvo a recalcar, hay gente que en esta programación no está viendo, o que nos está viendo, mejor dicho, no ha tomado la decisión todavía de bautizarse o de aceptar a Dios en su familia. Y bueno, pueden ser adultos, jóvenes, niños, ancianos. Yo puedo poner el ejemplo personal de mi abuela, que en paz descanse, ya teniendo aproximadamente 89, 90 años, recién logró o tomó la decisión de aceptar a Dios, haciendo una profesión de fe. Y para esa misma gente yo les que
que ya cree que es muy tarde para aceptar al Señor, yo les quiero leer Isaías 56, del 6 al 7, que dice así: y los extranjeros que se unan al Señor para servirle, para amar el nombre de Dios y ser sus siervos, a todos los que guarden el sábado sin profanarlo, y se mantengan firmes en mi pacto, yo les serviré a mi santo monte y les alegraré en mi casa de oración. Entonces yo con estas palabras les quiero hacer una pregunta y decirles, ¿en cuál grupo quieren estar ustedes?